Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Gracias por estar con nosotros, nos da un gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues en estas fechas, alrededor de estas fechas, fue que hace 4 años mi familia y yo decidimos cambiarnos a esta ciudad. Después de haber sido pastores por 20 y tantos años, no quiero que calculen mi edad, pero más o menos después de todo ese tiempo, resultó, ¿verdad?, en el panorama de Dios que podía venir aquí y pues entrevistarme, conocer a la congregación, etcétera. Y eso ya hace 4 años. Y estuvo así como de locura, de cambiarnos, de venir, el frío y todo eso, ¿verdad? Y ya han pasado 4 años. Y han pasado muchas cosas, pero gracias a Dios estoy seguro que todavía seguirán pasando cosas mejores en nuestra congregación. Y pues me hace recordar por estas fechas eso más o menos. También algo muy significativo es que cuando nos cambiamos a vivir aquí, mi familia y yo, el primer año estando aquí, alguien me invitó a correr el maratón de Chicago. Y entonces yo me sentí insultado, la verdad. Me sentí así como, ¿de qué se trata esto? ¿Están locos ustedes o qué? ¿Cómo voy a correr? Y me inscribieron o me aventaron para casi correrlo. Y entonces yo dije, ok, está bien, voy a tratarlo. Pero pues después de terminarlo siguió esto en mí y la semana pasada, como muchos de ustedes saben, estaba en Atenas corriendo mi 5º maratón. Fue impresionante, increíble. 2 maratones en un mes, es como decir, este hombre está loco, ¿verdad? Y hay muchas cosas y locura dentro de nosotros, pero quizá de la misma manera, nosotros por alguna razón vemos como el cristianismo y las cosas de Dios, o en este caso el tema de hoy, como eso es para los locos, para los que están fanáticos, ¿verdad? Eso no es para mí. Y pues durante la entrevista, cuando vivíamos en Vegas para venir a ser pastores de aquí, me preguntaron, bueno, ¿y cuáles son tus objetivos, tus planes? ¿Qué planes tienes hacia el futuro? Y yo les dije a mis jefes que son ahora, les dije, pues yo quiero hacer discípulos, quiero plantar iglesias, quiero levantar líderes y poner visión en cada persona que pueda conocer. Y pues yo creo que eso les convenció mucho porque me contrataron y nos trajeron para acá. Entonces ha sido una trayectoria muy interesante de locura. Y nada menos la semana pasada estaba en una ciudad en Europa y en el trayecto para ir al centro estaba hablando conocí a una persona de Marruecos y pues estábamos conversando acerca de la vida y de todo eso, y al final cuando llegamos ya a nuestra terminal donde íbamos, estaba platicando con él en la estación y le dije, ¿sabes qué? Necesitas conocer a Dios. Necesitas acercarte a Jesús, a conocerlo a Él para que puedas conocer a Dios. Y se me quedó viendo porque estábamos platicando de lo difícil de la vida y lo que Él tenía que pasar. Y entonces ahí en medio de toda la gente que pasaba y nos cruzaba, le dije, déjame orar por ti. Y entonces estábamos orando, estaba orando por Él y pues quedé de conectarme. Y pues toda la vida, todo este asunto es una vida en verdad loca. Y quizá, como dije hace un momento, pensar en la vida cristiana es como decir, bueno, yo no soy tanto así yo no estoy loco como ellos, ¿verdad? Yo aquí de lejos los veo y pues digo, ok, pues allá ellos, ¿verdad? Pero yo quisiera invitarte a que pudieras considerar que realmente la vida cristiana es una vida de locura. Jesús nos llamó a una vida así de locos. Y en el tema de estas semanas pasadas, y en el tema de hoy, que hoy terminamos esta serie titulada Así de locos, es lo que queremos invitarte a hacer, que consideres realmente vivir con el llamado de Dios en tu vida, a lo que Él te está llamando a hacer, a seguirle, a en verdad ser una persona generosa, un corazón generoso, porque eso es seguir a Cristo. También tiene mucho que ver con nuestra vida, con cada cosa que hacemos, pero casi es imposible que uno pueda vivir una vida de generosidad, una vida así de loca para Jesús, a menos que tengamos un plan. Si no tenemos un plan para vivir de esta manera, entonces siempre estaremos como en medio de las cosas. Y la historia que vamos a ver hoy nos va a enseñar cómo es que uno puede estar en diferentes lugares en su relación con Dios
Y Jesús está enseñando esta lección. Él está hablando y contando esta historia porque quiere que nosotros en verdad aprendamos a seguirle y que podamos, Jesús en otra ocasión dice, ninguno que quiere hacer una construcción se pone a hacerla nada más porque sí, sino que tiene un plan. Porque si no, va a llegar un momento en que su vida va a ser avergonzada por no acabar sus proyectos. Ninguno que va a hacer una guerra, primero hace unos planes de cómo enfrentar esto. A menos que tenga una claridad, un plan. Y Jesús decía, así es seguirme a mí. Entonces la historia de hoy que está contando Jesús tiene todo que ver con la vida cristiana. Es un llamado a vivir una vida de locura, ¿verdad? Y quisiera que tú me siguieras ahí en tu boletín, en la historia de hoy, en el verso 12, empieza lo que Jesús está diciendo. La semana pasada también, los primeros versos, estuvieron viendo esta historia. Es esta misma ciudad, Jericó. Jericó es un lugar donde hay mucho movimiento, hay mucha riqueza, hay mucha gente haciendo comercio e inversiones. Y está Jesús en medio de esta ciudad, entrando a esta ciudad, y hoy empieza a enseñar acerca de este tema. Y el verso 12, arriba en la página 3, en tu boletín dice, les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Jesús está contando esta historia, es una parábola, lo que conocemos como una parábola, que es simplemente una historia breve y pequeña, pero con un significado eterno. Esa es una historia, es una parábola que cuenta Jesús, con una verdad que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Algo que Jesús quiere que aprendamos, algo en concreto. Y hay un rey en esta historia, como en muchas de las historias que hay en la Biblia. Y dice que fue a un país lejano. En el contexto de esta historia es que se refería a que en aquellos tiempos cuando alguien iba a ser nombrado rey tenían que ir al gobierno o a la capital de donde estaba el gobierno de esa región. En este caso, Roma. Y el martes pasado estaba ahí viendo lo que quedó del Imperio Romano y es una demostración de poder y de gloria y de autoridad impresionante. Yo estaba ahí caminando por esas calles y yo pensaba, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué estaban pensando estas personas al reconstruir o al construir este imperio? Realmente Jesús está hablando aquí de algo que existió, escuchamos esto, de algo que existe. Y él estaba diciendo, un rey fue al gobierno para ser inaugurado, él se va, ¿verdad? Y en esta historia es lo que está pasando. Y mientras estaba por ahí, estaba filmando unos documentales, tratando de hacer algo para el programa de discipulado. Por cierto, todo el mundo tiene que hacerlo. Te animo a que lo hagas. Eso es seguir a Cristo. Los miércoles estábamos aquí. Este miércoles hay una reunión aquí especial para toda la iglesia para venir a adorar y darle gracias a Dios que estás invitado. Pero bueno, hablando de esto, es que esta es la historia, este es el contexto. Jesús lo está enseñando. Hay un rey que se va, pero va a regresar. Y paralelamente, él está hablando como de sí mismo. Jesús se tenía que ir unos meses después al resucitar, pero un día regresaría. Y él está contando esta historia a los que lo siguen. Y el verso 13 dice así, antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata. En otras versiones dice que les dio unas minas. Y la palabra mina es una palabra griega de donde viene la palabra en inglés money y es donde viene nuestra palabra en español dinero. Entonces le está dando instrucciones, le está dando riqueza, dinero y les dice, si siguen leyendo en el verso 13, inviertan, todo el mundo diga la palabra, inviertan. Inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Jesús está enseñando esto y les dice, aquí les dejo este dinero. Era como 100 salarios, o sea, era como 100 días de salario. No sé cuánto ganas tú, pero si lo comparamos más o menos eran como unos 8,000 o 10,000 dólares que les estaba dejando a cada uno de sus siervos y les dice, tengan este dinero, gástenlo en lo que quieran. ¿Les dijo así? No, les dijo, inviértanlo. Aquí yo me voy a ir, pero tengan este dinero, inviértanlo. Esto es lo que estoy queriendo decir con esta historia. Jesús está diciendo, lo tienen aquí para invertirlo. Imagínate toda esa cantidad. Voy a ser nombrado rey y regreso. Voy a regresar, pero mientras tanto, ustedes háganse cargo de este reino que les estoy confiando. Trabajen mis recursos. Háganse cargo de que este reino crezca. Es algo
paralelo con lo que Jesús estaba por vivir y suceder en los siguientes días. El verso 14 dice, pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él al decir, no queremos que él sea nuestro rey. Todo rey, todo líder siempre tendrá gente que no le caiga bien y que se oponga a ese rey o a ese líder. Siempre va a haber. Esta es la historia. Mientras que el rey está diciendo, aquí está este dinero para que lo inviertan, voy a ser nombrado rey. Los que no lo querían mandan una delegación en protesta. ¿Has oído eso recientemente, verdad? Gente en desacuerdo. Y llegan para allá a decirle, no queremos que él sea nuestro rey. Algo muy interesante. Jesús lo está contando. El verso 15 dice, después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos, a quienes les había dado el dinero, quería saber qué ganancias habían tenido. Es decir, como toda junta de inversiones o en un negocio, pues el jefe, el dueño, llama a sus obreros o a sus representantes o a sus trabajadores y dice, ok muchachos, ¿cómo les fue? Denme un reporte. En todo negocio pasa esto. Jesús está contando esta historia y el dueño, el amo, viene y junta a sus siervos para ver qué ganancias habían obtenido. Y entonces llega el primero en el verso 16 y dice, el primer siervo informó, imagínate, es un informe y dice, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Es decir, este primer siervo llega y da un informe. Sabes, en este mundo, una de las ideologías que este mundo tiene es que el ser humano no le tiene que dar informe a nadie. Nadie es dueño de él. El ser humano, hay una corriente de pensamiento en el que yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero muy interesantemente Jesús está diciendo, no, en mi reino todo creyente tiene que dar un informe a Dios. Y luego él dice, amo. Esta palabra es muy rara. Amo. ¿Cómo amo? O sea, ¿cómo dueño de mí? O sea, ¿quién es dueño de mí? Este hombre está diciendo, invertí el dinero de quién. ¿Sí lo puede leer? El verso 15, el verso 16. Su dinero. Y multipliqué 10 veces el monto inicial. Invertí su dinero. Todo es de Dios. Como creyentes que somos, tenemos que saber y aprender y nunca olvidar que todo es de Dios. No hay tal como que esto es mío y esto es de Dios. No, todo es de Dios. Aún nuestro respirar, Él nos lo da. Este primer siervo llega y dice, tú eres mi amo, aquí está mi informe, entiendo de lo que se trata, yo invertí tu dinero y de la cantidad que me diste la puse a invertir y gané 10 veces más. Es decir, que si eran, no sé, $10,000, pues ganó $100,000 en la inversión. Y uno a veces escucha la palabra de esta forma, el dinero, y uno dice, se empieza a incomodar porque no nos gusta hablar de esto, pero Jesús está enseñándolo porque es muy importante que nosotros lo entendamos. El verso 17, Jesús en su historia dice que el rey le dijo, bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Uy, ¿poco que te confié? Todos quisiéramos ese poco, ¿verdad? Así que como recompensa, dice esta historia, serás gobernador de 10 ciudades. El verso 18 dice, el siguiente siervo informó, amo, una vez más, la misma actitud. El segundo siervo tiene esta misma actitud, sabe que lo que tiene no es de él, es de su amo. Y dice, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Y el 19, una vez más, el rey le dice, bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Has sido fiel, bien hecho, eres un buen siervo. Y sabes, esto es lo que todo creyente aspira al final de sus días cuando esté delante de su Creador, delante de aquel que llamamos nuestro Dios, que nos llame bien siervo y fiel. Eres un buen siervo, has sido fiel en lo poco que te confié. Interesantemente nosotros los seres humanos hacemos de este poco el centro de nuestra vida. Y la vida se vuelve simplemente una vida para tratar de ganar dinero, para tratar de existir. Y hacemos de
lo que el amo en esta historia dice, esto es poco realmente, o sea, tú crees que es demasiado o es mucho, pero realmente es poco. Y no podemos dejar en esta historia, según nos enseña, que esto poco, o sea, el tema del dinero, se haga el centro de nuestra vida y por lo que vivimos nada más. Jesús está diciendo y contando esta historia. Muchas veces perdemos la dimensión y el valor de las cosas y hacemos que esto sea el todo en nuestra vida. Lo máximo, lo mayor. Todo el mundo necesitamos dinero, claro, hacer dinero para poder vivir, pero no podemos dejar perder la dimensión de la realidad de la vida, sino que debemos en verdad que el enfoque, el centro de nuestra vida sea nuestro dueño, que es Jesucristo, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. La historia sigue adelante, pero mira algo muy particular que pasó en el verso 18 que leímos. Jesús dice que al primer siervo lo pusieron de gobernador en 10 ciudades y al otro lo pusieron en 5. Invertí tu dinero. Vamos a leer el verso 20, por favor, que es aquí donde se pone interesante también. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Es como si hubiera hecho algo así como, pues, es mucho dinero, lo voy a guardar aquí en el paliacate, ¿verdad? No sé cómo le digan en tu lugar, ¿verdad? Y lo voy a enterrar por ahí para que para que no lo pierda. ¿Qué harías tú con tanto dinero? Y sabiendo que no es tuyo. Pero este hombre dice, llega y por alguna razón, no sé cómo se empezó a sentir, pero vio a este primero que hizo esta multiplicación, esta inversión y cómo trabajó, y luego ve al segundo y él le toca dar el informe. Él tiene que dar también un informe y dice, bueno, pues a ver qué me va, cómo me va. Y dice, pues yo guardé lo que me dio, lo mantuve. Es como decir, ¿sabe qué? Amo, cerré el puesto. Y nos ahorramos luz y nos ahorramos que tener que pagarle a un empleado, pero mire, aquí está íntegro el dinero. Uno pensaría, oye, pues al menos no se lo gastó, quién sabe, a lo mejor lo gastaba y lo recuperaba, no sé. Pero él viene con este informe. El hombre continúa en el verso con algo muy, muy interesante. En el verso 21, por favor, si lo podemos leer. Escondí su dinero para protegerlo y luego dice, tenía miedo. Dilo conmigo, tenía miedo. Y fíjate lo que dice, porque usted es un hombre muy difícil de tratar. Ay, caray. Y dice luego, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Este hombre está diciendo, realmente me dio miedo. Me dio miedo arriesgar, me dio miedo invertir, me dio miedo seguir sus instrucciones, me dio miedo obedecerlo. Es exactamente lo que la gente le impide obedecer a Dios. El miedo a que Dios no existe, o el miedo a que lo que dice Dios no va a suceder, o el miedo a que, ¿qué tal si no pasa así? El miedo nos hace comportarnos de una manera muy diferente a la que Jesús nos está invitando a comportarnos. El miedo nos impide seguir, así como de locos, a Jesús. Tenía miedo. El miedo nos impide vivir como Zaqueo que vieron la semana pasada. El hombre continúa, porque usted es un rey duro, difícil de tratar. Toma lo que no es suyo y recoge lo que no sembró. Imagínate decirle al amo. O sea, yo no sé si has tenido conversaciones así con tu jefe y le dices de todo lo que está en tu corazón, ¿verdad? O con alguien que está delante de ti y le dices, es que usted es un... ¡Qué valentía de este siervo! Y no es como que vivía en Estados Unidos donde cada quien puede decir lo que quiera y le van a decir, ok, no hay problema. Este hombre estaba arriesgando su vida, pero era lo que estaba en su corazón. Este hombre estaba viendo mal, tenía una mala perspectiva de quién era su amo, porque al final de cuentas el amo confió en él y le dio la misma cantidad que le dio a los otros dos. ¿Te das cuenta de eso? El amo estaba confiando también sobre este tercer siervo, igualito. Y este hombre tenía una mala perspectiva, estaba viendo mal y juzgando el carácter de este amo. Y por eso, en otras palabras, él estaba diciendo, es que realmente yo no invertí por su culpa. ¿Te das cuenta de eso? Yo no invertí por la culpa de usted, amo, que es de cierta forma.
En otras palabras, nosotros como creyentes, Jesús está enseñando que a veces lo que uno vive, como que le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, yo realmente no quise arriesgar tanto porque Dios es muy difícil. La gente tiene este concepto de que Dios es muy difícil, pero los otros dos siervos nos dan a entender que hay una claridad en sus corazones para la relación que hay con Dios. Entiendo que hay muchos jefes, ¿verdad?, en el que uno no puede decir nada porque entonces se pone una dificultad en el trabajo y tiene que andar a uno ahí de puntitas, ¿verdad?, porque son muy difíciles de tratar. Es cierto, hay jefes difíciles de tratar, pero Dios no. Y los dos primeros siervos dan un testimonio de que no es así. El verso 22 dice esta expresión, siervo perverso, dijo el rey a gritos, dice esta versión. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué hubiera pasado si tú tienes un negocio y viene un empleado y te da este reporte? Tú le das esta instrucción, mira, todo este dinero te lo estoy dejando para que lo inviertas y hagas crecer nuestro reino, mi reino. Entonces recibes un reporte y dices, no, me dio miedo y yo mejor lo guardé. ¿Qué harías tú si fueras el jefe de este hombre? Piensa tantito, saborea esta siguiente conversación que le vas a decir. ¿Qué le dirías? Esta historia dice, de perdido lo hubieras metido al banco, hubiera ganado interés. Poco, pero hubiera ganado algo. Esta historia es muy importante y Jesús la está enseñando para que nosotros nos demos cuenta que a Él no le gusta o no es su idea que nosotros seamos como este tercer siervo. Cuando dice que es un siervo malo y perverso, esta palabra quiere decir esta manera de ser de las personas que todo lo ven mal. ¿Has conocido gente así? Aquí no hay de esas, creo. Pero todo lo ven mal. Todo está mal. Sí, me dieron esta posición, de seguro, porque me quieren perjudicar. Como no hay ni otro tonto que la tome, entonces me la dieron a mí. O me dijo esto porque me quiere decir tal cosa. Y hay gente que simplemente está siempre pensando en lo mal. Me dijeron que esto, pero realmente yo pienso que no es así. Y simplemente tendemos a pensar en lo malo. Jesús le está diciendo en esta historia que este rey le dijo, siervo perverso. Porque él dice, no, yo no invertí por su culpa, rey. Realmente aquí el problema es usted. Sin embargo, vemos cómo los otros dos dijeron lo contrario. A Jesús le mantiene incómodo que tú y yo desarrollemos un estilo de vida como este siervo, que a la hora de pensar entregarse por completo a Dios para servirle a Él y vivir una vida como Él pide en todas las áreas de nuestra vida, entonces digamos, no, Dios es difícil, es muy difícil de tratar. El verso 24 dice esto. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca de él, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos, o sea, al primero. El 25 dice, pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos, ¿cómo que le vamos a dar al que ya tiene más? Denle al pobre, al que no tiene. Pero esta historia dice el 26, sí, respondió el rey, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Vamos a leerlo todos juntos fuerte, por favor. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y la historia sigue diciendo, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Le dan al que hizo mal lo que este siervo malo tenía. La gente dice que, oye, pero si él ya tiene mucho, ¿por qué le vamos a dar más? Jesús está poniendo el estatuto, cómo se manejan las cosas en el reino de Dios. Es decir, para que el que está produciendo, de verdad se le dé más. Te puedes dar cuenta si estás dando a Dios, produciendo para Él, Él te va a dar más, dice esta historia. Eso nos ha pasado a todos los que obedecemos a Jesús. Y cada quien puede contar esta historia. En Proverbios dice así, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. Yo no creo que aquí, que en un cierto lugar de México viven gente tacaña. A lo mejor ya todos saben en qué lugar, ¿verdad? Realmente yo creo que en el corazón de las personas se puede desarrollar la actitud de estos 3 siervos. ¿Cuál de ellos eres tú? La historia en el verso 27 termina así. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos.
Denles un chocolate, no. Tráiganlos. Y dice, ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Este verso da nervios. Y no es broma. Muchas veces vemos a Jesús o a Dios como que no son gente seria, no es algo serio. O sea, no te preocupes, Diosito es buena gente, es un pasalón, ¿verdad? O sea, tú nomás di que sí o pórtate bien. Pero esto no es cierto. No podemos disculpar realmente la actitud de Jesús porque Él es un Dios perfecto y nos está enseñando a desarrollar en nosotros un corazón generoso, un corazón de siervos, un corazón que le ama, un corazón que sabe quién es el dueño de todo y no se porta como si Él mismo fuera el Dios de su universo. Y nos está invitando a participar en algo que es sumamente eterno e importante y mejor que cualquier cosa que hay en esta tierra. Él dice, traigan a esos que no querían que reinara sobre ellos, que obstinadamente no me quisieron, aunque escucharon, serán destruidos. En estos días que pasaba por diferentes lugares, en diferentes naciones, convergiendo ahí todos los idiomas y todo, yo decía, Dios, ¿cuánta gente hay? ¿Y cómo podrán saber de ti? De seguro hay muchos creyentes aquí también en estos trenes, ¿verdad? Y me pasaba transportando de un lado a otro, viendo tanta gente hablando diferentes idiomas. Yo decía, yo tengo que ser luz donde Dios me ha puesto. Tengo que vivir la vida que Dios me está pidiendo vivir, así de locos, siendo generoso, porque ese es el corazón de una persona que en verdad ha creído en Jesús y sabe de quién es el dueño de todo. Él dice, traigan y serán destruidos, porque si no, si escuchan el mensaje y no lo aceptan, simplemente porque ellos dicen, yo no necesito que alguien esté sobre mi vida. Yo soy libre. Yo no necesito a Dios. Especialmente en uno de los países que ha tenido muchos problemas sobre autoridad, que abusan de autoridad, ellos reniegan contra Dios. Pero Jesús dice, al final de todo, realmente voy a ajustar cuentas con estos tipos de personas. Y tú y yo tenemos que tener claro esto, porque nosotros no somos el dueño del universo ni somos Dios. Fuimos invitados a nacer en el tiempo en que nacimos para poder escuchar la historia de un Dios generoso que dio a su Hijo primero para poder pasar la eternidad con Él. Y nos toca a ti y a mí decidir quiénes vamos a ser. Te pregunto, ¿cuál de estos tipos de personas eres tú? ¿Cuál de estos tipos de personas eres tú? Jesús está contando esta historia en una ciudad donde hay mucho comercio, inversión y se mueven los negocios y todo. Dice, tú tienes que saber esta historia. ¿Cuál de estas personas eres tú? El primer siervo que como loco vive para su amo. Los demás lo ven y dicen, estás fanático, estás loco, vive para Dios, jaja. O sea, si quiere ser fiel a su esposa, jaja. No se anda yendo con la gente mala, no roba. Qué aburrido es eso. No ve películas que ofenden a Dios. Uy, qué antipático, qué fanático es. Una vida de locura. El segundo siervo más o menos igual, no entiendo por qué uno hizo 10 y otro 5, pero a su nivel también, porque lo que tenemos que saber es que Dios nos da a cada quien cierta medida y nos pide que lo multipliquemos y que seamos fieles con ellos. No nos está viendo exactamente comparando, a ti te di 10, a ti te di 5. Lo que Dios te haya dado, sea lo que sea, uno tiene que vivir así de locos para con Él. ¿Cuál de estos tipos de personas eres tú? El tercero le echa la culpa a Dios. Es un tipo de persona que dice que Dios tiene la culpa. Que den los güeros, esos tienen mucho. ¿Yo qué? Yo no puedo. Es más, mi problema no soy yo. Mi problema es que Dios no me da. O me da tan poquito que no puedo hacer más. El tercer siervo es el que dice Dios tiene la culpa. El cuarto tipo de persona es el que dice yo con Dios no quiero nada. ¿Cuál de estos cuatro eres tú? Cada uno tiene su recompensa. Y de esta historia aprendemos 4 cosas sencillas. Una, somos administradores que invierten, no dueños. Si tú has decidido seguir a Cristo, si tú crees en Dios siguiendo a Jesucristo, porque toda la gente cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios, dice la Biblia. Pero si tú eres uno que se ha declarado seguidor de Jesús, entonces tienes que aprender en esta historia que somos administradores que invierten. ¿Qué? Lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado. Y dice aquí,
no dueños. La mentalidad de dueño es decir, yo decido qué hacer con esto porque esto es mío. Esa es la mentalidad de un dueño. Yo decido qué hacer con esto porque esto es mío. Pero la mentalidad de un creyente que sigue a Cristo es decir, yo soy un administrador de todo lo que Dios me ha dado para invertirlo en su reino. Si has recibido a Cristo en tu corazón, esta es la mentalidad que Jesús está enseñando en esta historia. Ahora, debemos invertir en 3 formas. La primera, tiempo. Todos tenemos tiempo. ¿Sí o no? ¿Tienes tiempo? Sí tienes. Es lo que más tienes. Y a veces dices, ya no tengo tiempo. Quisiéramos que el día tuviera 32 horas, pero no lo tiene. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Y tenemos que aprender que el tiempo, que no sabemos cuánto es algo que Dios nos ha dado y es de Dios. Por eso, mi tiempo lo voy a centrar en obedecer a Dios con las cosas que yo hago. No voy a perder el tiempo. Voy a invertir mi tiempo porque Dios es mi amo. Es mi dueño y yo quiero honrarle a Él. Y cuando me pida cuentas de mi tiempo, yo quiero venir y decirle, aquí está mi reporte. Me diste este tiempo y de esta manera lo utilicé. Amé a mi familia, amé a mi esposa, viví con ellos, pasé tiempo con ellos. Tuve que ir a trabajar, sí, pero no hice del trabajo y del dinero el centro de mi vida. Hice de ti el centro de mi tiempo. Entonces, todos tenemos una cantidad, no sabemos cuánta, pero tenemos que invertirla. Y tiempo hay en esta congregación local para invertirla y servir, en atender a alguien durante la semana o los domingos, en enseñar a unos niños, aprenderme la lección, no venir ahí al último y decir, ¿qué le voy a enseñar a los niños? No sé, bueno, ahí lo que yo siento en el corazón. No, tienes que estudiar la lección porque tienes que invertir tu tiempo, porque delante de Dios vas a dar un reporte. ¿Qué tal si te damos una lección para enseñar aquí y tú dices, ni estudié y voy a hablar nada más así? Cuando des el reporte, al final vas a decir, es que no tuve tiempo, tú me tenías ocupado, Dios, en el trabajo, y yo no atendí tu tiempo. Voy a llegar a tiempo a la iglesia porque esto es honrar a Dios, entonces voy a agendar mi día, voy a levantar temprano, voy a llegar aquí porque esto es de Dios, voy a dar un reporte a Dios. ¿Por qué siempre llegaste tarde? Es que tú tienes la culpa, Dios, estaba bien ocupado. No estoy enojado y vine de allá enojado, ¿verdad? Estoy diciendo lo que dice la historia. Vaya, ese pastor otra vez de viaje anda muy enojado. No, pero es que Jesús está serio y diciendo esto y está diciendo estas palabras. ¿Qué otra cosa tenemos que invertir? Talento. Todo mundo, a Dios nos ha dado talentos. A ti no eres lento. Dios te ha dado talentos, habilidades, para ponerlos a su servicio, para venir al final de todo y decir, Dios, tú me diste estos 2, 3 talentos que tengo, más o menos sé tocar la guitarra y me puse a estudiar y ahora la toco muy bien, más o menos estaba administrando y ahora administro mejor porque aprendí, practiqué, entrené y este es mi reporte, Dios, me diste esta cantidad de talento, ahora mira lo que hice y lo multipliqué para ti porque tú eres mi amo, tú eres mi dueño. O decir, no, pues no me diste nada, Dios. Yo apenas sé jugar yoyo o valero, ¿no? Y eso ¿para qué va a servir? No me dotaste de nada. Decir que Dios no te dio talentos es no tener un corazón agradecido. Todo mundo que está aquí con su corazón palpitando, Dios ha puesto en ti una habilidad, un talento. Y al final de toda tu vida vas a dar un reporte qué hiciste con ese talento. Y qué bueno que des un buen reporte. Te animo a que des un buen reporte, porque es la vida de gente loca que ha sido llamada por Jesús. Hay gente que dice, no, yo ahorita no, mis talentos están como el tercero, guardaditos. Es que Jesús, mira, me pasó esto y mejor lo guardé. Aquí está, nuevecito, ni lo usé. Como el cerebro, dicen ahí, ¿verdad? El chiste, ni lo usé. Ni me arriesgué, aquí está, cuidadito, mira, tú me diste ese talento nuevecito, ni tiene tierra, porque lo guardé tan bien que aquí está de regreso. ¿Qué crees que va a decir? Otra cosa que tenemos que administrar e invertir, nuestro tesoro, nuestro dinero. Tú tienes dinero, yo tengo dinero, poco, mucho, lo que Dios nos da, a cada quien le da una medida. ¿Qué vas a hacer con eso? Al último vas a dar un reporte, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Y no puedes decir, es que no sabía, ahorita ya sabes. ¿Cómo administras tu dinero?
¿Cómo administras tu dinero? Dios nos ha dado finanzas, minas, por así decirlo. Algunos pueden decir, uy, mi minilla está bien chiquitilla. A todos Dios nos da eso, viene de Él. Debe ser invertido. ¿Pensamos así? Al menos pensamos así, o dices, no, esto es mío y pues, bien que me lo gané y me costó mucho. No soy dueño, soy un administrador, un manager. Si no piensas así, es como no reconocer que Dios es Dios para ti. Me gustaría que vieras este video, está en inglés, espero que lo entiendas. Si ya tienes muchos años aquí viviendo y no hablas todavía inglés, te animo a que aprendas inglés. De todas maneras, yo te voy a dar una traducción al final. I've been a Christian for almost 5 years. The idea and principle of tithing was brought to me by my brother, who brought me to the church. He explained it by telling me that God is so generous to us. Isn't it worth it to give some back, since everything that I have is from Him? When I first became a Christian, I was broke, and tithing to me, I got it, but it was hard for me to do, and I kind of waffled back and forth and wavered, and finally I just said, I'm all in. 10%, I don't care what it is. I don't care what the amount is, it's going to be 10%. In the beginning, it used to be hard to tithe, and now it's easy, and it's something I genuinely look forward to. Just last week, I get up at 2 in the morning most nights, and it was a Friday, and I know my check hits at 2 a.m. So I came back to bed, I picked up my phone, it's 2:25, and I tithed right there. And yeah, I put my head back down on the pillow with a big smile on my face. And just a big, overwhelming feeling of gratitude for what God does for me. When I first started tithing, I did it because my brother said I should, and it's what you're supposed to do. Now I enjoy it. I look forward to it, and it's just a part of my life. Jeff es un buen amigo, ha sido súper amable cada vez que me ve, pero en resumen él está diciendo que él se entregó a Cristo hace 5 años y que eso de diezmar y eso como que era una idea que su hermano le contó, pero que él trató de hacer y le dificultaba hacerlo. Sin embargo, ha ido practicándolo y que ahora es más fácil para él. Y me pareció muy curioso y quise pasar este video, aunque no lo pude traducir porque apenas lo vi esta mañana y pensé, bueno, pues la mayoría lo va a entender o si no se los voy a explicar. Pero me pareció de locos que a las 2 de la mañana se levanta y entonces él sabe que el viernes va a recibir su cheque electrónico y entonces lo que hace es que dice, ok, esto es lo que gané, bueno, este 10% es para Dios. Y diezma ahí en su cama y se pone a dormir con una sonrisa en la cara porque dice, wow, hice bien. Entonces es estar loco. Es ser generoso. Tú y yo tenemos todo de Dios y tenemos que aprender a ser generosos. Número 2, tienes que saber, según esta historia, que hay una balanza eterna. No es para entrar en el reino, o sea, si das, ¿verdad? Nosotros aquí en The Bridge no creemos que por ley tienes que dar 10%, no, pero tienes que escoger un porcentaje, o sea, 2, 3, 4, 5%, e irlo incrementando, porque estamos en una etapa de gracia, de libertad, pero no se trata de dinero, se trata de un corazón generoso. Pero tomamos nosotros un principio bíblico y decir, ok, si aquellos daban el 10%, ahí voy a empezar, ahí voy a atacar ese porcentaje, porque todo es de Dios y voy a decirle, esto es tuyo. Y entonces incrementarlo conforme va pasando el tiempo. Pero no se trata de que hay una balanza eterna y por dar, entonces voy a recibir la gloria. No, eso no quiere decir eso. Jesús pagó por nuestros pecados, nosotros nos entregamos a Él voluntariamente y decir, Jesucristo, eres mi Salvador, quiero seguirte. Pero lo que pasa es que alguna gente dice, quiero seguirte, pero la cartera dice, pero no con mi dinero. Y tú tienes que escoger dónde ser generoso. Si tú no confías en este ministerio, tú escoge cualquier cosa allá donde se están muriendo de hambre o lo que sea y da. Ya sería raro porque realmente un creyente participa en su iglesia local, pero si tú tienes una idea de que nomás hablan del dinero y todo eso, bueno, pero tú sé generoso donde tú decidas. Mi recomendación obviamente es obvia. Si formas parte de este ministerio, haz crecer tu corazón generoso. Pero
algo muy interesante es que al final darás un reporte de tu talento, de tu tiempo y de tu dinero, y Dios dirá, ok, bien, buen siervo y fiel. No sabrás cuál es la recompensa, pero según la historia es una recompensa que vale más que cualquier moneda terrenal. Ahora que me vine de viaje dije, uy, los dólares ni los aceptan allá donde andaba, porque el dólar es más bajo del valor de la moneda donde estaba, dos tipos de moneda. Entonces dije, voy a tener que comprar de las otras, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si tú supieras tu recompensa? Estos señores no sabían qué el jefe les iba a decir. A lo mejor no les iba a decir, muy bien, tómate aquí este lonche que te preparé, eres muy buen siervo. Pero no, les dice, sobre 10 ciudades vas a gobernar. No sabemos la eternidad, pero lo que sí nos enseña esta historia es que Dios es un Dios bueno y recompensa a los que le obedecen. Lo que sí sabemos es que debemos ser fieles a Dios e invertir en el reino. Es una inversión que vale más que cualquier valor monetario terrenal. Y número 3, la fe está ligada a lo que invertimos. La fe está ligada a lo que invertimos. ¿Por qué no invirtió el tercer siervo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no invirtió? Por miedo. Por miedo. Su miedo le dio una perspectiva pobre del Dios Todopoderoso, en este caso del Rey, y decide, no voy a invertir. Tu fe está ligada a lo que estás invirtiendo. Cuando inviertes, tu fe crece, y al crecer tu fe es más natural que te veas como alguien que invierte o que da generosamente. La gente ve el asunto de dar dinero en la iglesia como bueno, tengo que cumplir, bueno, está bien, o no das nada o lo que sea, pero realmente es el corazón tuyo para con Dios. Aquí nadie sabe, ni yo sé cómo está tu situación en cuanto a dar en la iglesia. Pero la enseñanza de Jesús es que vamos a dar un reporte y tenemos que invertir. Y para contrarrestar el miedo a no creerle a Dios, tenemos que tener fe. Imagina lo que has dado o invertido hasta ahora y llegas al cielo y te dan tu recompensa. ¿Cómo será? Piensa. Aquí está tu recompensa. No estoy diciendo que tú, pero puede suceder. Aquí está tu recompensa. Tan poquito. Y de repente ves pasar unos trailers. Y eso de dónde van con el que sí sembró. Pero nadie me dijo. Sí, Jesús nos dice en su historia. Luego, quisiera que pensaras en un momento, cuando ves hacia tu futuro, ¿en quién confías más? ¿En Dios o en el dinero? Cuando ves hacia tu futuro, ¿en quién confías? ¿En el dador de todo o en el dólar? ¿En Dios o en el dólar? Que es la moneda que usamos aquí, ¿verdad? Todos necesitamos dinero para existir, para movernos, para hacer las cosas. Pero quiero invitarte a que pruebes a Dios y ser generoso. Y por último, tu vida cuenta. Todo lo que haces cuenta. Todas las decisiones que tomas cuentan porque al final habrá un reporte que todo el mundo va a dar. Tu vida cuenta, el fruto que das. La gente fiel obtiene oportunidades grandes. La gente infiel se le roban sus oportunidades. Es un ciclo del que no pueden salir porque no le creen a Dios. Pero la gente fiel puede dar testimonio de que Dios es bueno y recompensa, no solamente en esta tierra, porque aquí podemos ver, sino en la eternidad. Esta semana estaba reflexionando en esto y cada año, por los últimos 3 años, te he recomendado algo. No sé dónde vas en eso, pero a nosotros nos ha ayudado mucho en la familia. Pero mira, si no tienes un plan, va a ser muy difícil que tu relación con Dios esté en el lugar donde Jesús está enseñando. Todo el mundo tenemos ideas al respecto de este tema y hacemos nuestras propias conclusiones. Mi responsabilidad es enseñarte lo que Jesús dice. Pero cada año por esa temporada te digo algo. Tú debes de tener un trabajo digno o una empresa digna o un empleo digno, pero tener la mentalidad de que Dios es el centro de tu vida, que tú dependes de Dios donde quiera que estés trabajando y si no Dios te va a cambiar de trabajo, si no es donde quiera que estés o tu empresa va a progresar, pero tienes que tener la mentalidad de que es de Dios. Tu trabajo, los recursos que recibes, el tiempo, los talentos que tienes, todo es de Dios.
Y después tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan. Y el plan que nosotros practicamos, que te quiero comentarlo una vez más, es nuestra entrada. Mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Ok, esto ganaste tú, esto gané yo. Hay temporadas en que yo gano más, hay temporadas que mi esposa ha ganado más y me hace sentir así, ¿verdad? No te creas, ella no, pero me siento, ¿qué pasó? Yo soy el macho. Pero cualquier cosa que sea, llegamos y decimos, esto es lo que ganamos. Lo primero que hacemos es que el 10% es para Dios. Y queremos o hemos tratado y lo hemos hecho crecido más del 10%. Esto es para Dios. No importa qué. Ahora, si tú no tienes ese concepto, vas a batallar porque dices, lo mío es mío y esposa, lo tuyo es tuyo y bueno, pues ahí a ver cómo sea. No quiero hacer problemas en tu casa. Pero si es una casa y están casados, ¿de quién es el dinero que gana la esposa? ¿De quién? ¿De quién? De Dios. ¿De quién es el dinero que gana el esposo? De Dios. Los recursos son de Dios. Entonces vienen juntos porque somos una casa de Dios. Y entonces yo digo, o decimos, ¿verdad? Esto es de Dios, esposo. Esto es de Dios, esposa. Y lo tenemos que dar. Luego, después de ese 10%, juntas el otro 10% que sigue y dices, esto lo vamos a ahorrar. Lo vamos a guardar. Si en tu casa primero guardas para ti, pondría muy difícil tu relación con Dios. Porque ahí Dios no es primero. Y cada quien tiene su forma de vivir, ok. Esta lección nos enseña esto. Y ese 10% lo que voy a hacer primero es que voy a juntar una cantidad para emergencias. Casi todas las emergencias pasan de $500. Entonces voy a juntar una emergencia, un fondo. El 10% siempre es para Dios. El siguiente 10% es para ahorrar y juntar $1,000 para emergencias. Ropa en oferta no es emergencia. Emergencia es cuando te has quedado, se descompuso el carro y hay que pagar o algo que sucedió o una enfermedad y tienes que tener ese. Pero es el segundo 10%. Y después que tienes esa cantidad, tienes que seguir ahorrando por si te quedas sin trabajo 1 mes o 2 meses y tener esa cantidad. Y después seguir ahorrando para que tus hijos o para una compra mayor o para vacaciones o para algo ahí. Y el otro 80% es para vivir. Para pagar tus deudas. ¿Cuál de estas 4 personas eres tú ahora? ¿En cuál de estas 4 estás? ¿Le estás echando la culpa a Dios, que es el tercero, y decir Dios tiene la culpa? ¿O eres el cuarto que dice yo no creo en esto? Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Fieles a Él. ¿En cuál de estas personas estás tú? El cuarto, espero que no seas de esos que rechazan a Dios y dicen yo no quiero que Él sea mi rey. El tercero, ciertamente estás en el reino, pero no puedes experimentar la bondad y la bendición de Dios. Y al final tu reporte va a dar vergüenza. Para ti, no para nadie más. Dios quiera que aprendamos poco a poco, paso a paso, a creerle a Dios en su palabra. Porque si Dios no tiene controlado esto en ti, no tiene controlado nada en tu vida. Así de locos